¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es el Fortachón de Educación Física. ¡Comenzamos! Vamos a dar continuidad al tema evaluación formativa en educación física. Ahora tenemos para ti un video del canal de José M. Sánchez, el cual nos estará hablando acerca de los principios de la evaluación formativa. Este video fue realizado en 2017. Obsérvalo, escucha y saca tus conclusiones. Hola a todos. En este vídeo vamos a tratar un concepto que es uno de los más polémicos y más importantes de la educación, la evaluación. Cuando hablamos de evaluación en educación, siempre podemos separar dos partes de esa evaluación. Una que es la evaluación formativa y otra que sería la calificación o evaluación certificadora. Aunque normalmente se presentan como dos partes diferentes y que están aisladas una de otra, lo que es cierto es que lo ideal es que estén lo más relacionadas posibles. O sea, que un proceso de evaluación formativa nos puede dar información o nos debe dar la información para obtener una calificación, y una calificación debe venir de una evaluación formativa y también dar información a ese proceso. Pero principalmente podemos decir que la evaluación formativa está basada en el proceso. Es una evaluación que se centra en permitir la mejora a partir de procesos de tomas de decisiones. O sea, una evaluación formativa necesariamente nos debe permitir tomar decisiones. Esto no ocurre cuando hacemos un proceso calificador sin más. El proceso calificador está al final de un proceso y por tanto no nos permitiría o nos dificultaría tomar decisiones de cara a los siguientes pasos. En cualquier caso, los criterios, bajo mi punto de vista, que deben tener una evaluación formativa para ser realmente una evaluación formativa son varios. El primero de ellos es que una evaluación formativa tiene que ser un proceso multidireccional. ¿Esto qué significa? Que la evaluación ocurre entre todos los agentes implicados en el proceso, no de uno a otro, sino de todos entre sí mismos. O sea, que los alumnos van a evaluarse a sí mismos, los alumnos se evaluarían entre ellos, los alumnos evalúan al profesor y el profesor evalúa a los alumnos, e incluso puede ocurrir que otro profesor evalúe a otro profesor. El siguiente de los criterios para que una evaluación sea realmente formativa sería que sea rigurosa y relevante. Rigurosa nos obliga a que el proceso de evaluación sea un proceso sistemático donde utilicemos diferentes herramientas de evaluación o instrumentos, como pueden ser escalas, rúbricas, u otros instrumentos como un diario del profesor o del alumno. Además, para que sea relevante, tiene que evaluar lo que realmente queremos evaluar. Que esto habitualmente viene determinado por ley a través de los estándares de aprendizaje. Además de evaluar los estándares de aprendizaje que nos vienen fijados por ley, tenemos que evaluar muchas otras cosas que aparecen o que son muy relevantes en el proceso de aprendizaje, como son las relaciones entre los alumnos a través de sociogramas, la relación que hay entre el profesor y el alumno, cuáles son los elementos que generan interferencias, como la situación familiar o el contexto sociocultural de los alumnos, etc. Otro de los elementos fundamentales para que una evaluación sea formativa es que tiene que ser ética. ¿Qué significa que una evaluación sea ética? Una evaluación ética es una evaluación en la que no se utiliza la evaluación como un proceso de control.
ese recurso que también nos funciona a los profesores de decir, si seguís así, mañana examen, si seguís así, esto entrará en el examen, mañana examen sorpresa, te bajaré no sé cuánto en la calificación. Eso no es un objetivo de la evaluación formativa, eso es un objetivo del profesor como poder o control. Y por último, es que la evaluación para ser formativa debe ser continua e integrada. Que sea continua e integrada implica que la evaluación sea más el símil sería que una evaluación debe parecerse más a un vídeo que a una secuencia de fotos. O sea, una evaluación continua no puede ser una repetición de pruebas que ocurren a lo largo del tiempo. Esas son diferentes pruebas finales en diferentes momentos. Una evaluación continua está dentro del proceso y el alumno muchas veces no siente que está siendo evaluado o no siente que está evaluando a los demás. En este sentido, la evaluación la vamos a planificar a partir de los estándares de aprendizaje integrada dentro de nuestras actividades de clase. Utilizaríamos una tabla parecida a esta, donde en la primera columna vamos a poner cuáles son los estándares o los criterios que quiero evaluar. En la segunda, las actividades formativas que surgen de estos. Y en la última, cuáles son los instrumentos y los agentes implicados. De manera que si un estándar de aprendizaje es que un alumno sepa hacer la voltereta, pues la actividad formativa sería una secuencia progresiva para aprender a hacer la voltereta. Y dentro de esto utilizaríamos diferentes instrumentos como una rúbrica para que el alumno conozca en qué momento está de ese aprendizaje. Pero ninguna de estas condiciones puede ser factible para una evaluación si no se da una condición fundamental, que es que la evaluación para ser formativa tiene que ser viable. Una evaluación viable implica que no tengamos pilas y pilas de papeles que jamás nos vamos a poder llegar a leer. Una evaluación viable tiene que permitir que toda la información que registremos nos dé una información que podamos llegar a analizar. Si no nosotros, que por lo menos la utilicen los alumnos. O sea, ellos pueden evaluar y compartir la información entre ellos sin que tenga que mediar el profesor. Y sin más, en los próximos vídeos explicaremos cómo hacer una programación de instrumentos de evaluación y también la relacionaremos con cómo se hace una programación inversa. Hasta luego. Muchas gracias por tu atención. Nosotros somos el Fortachón de Educación Física. Suscríbete. Hasta la próxima. Para consolidar lo visto en estos 3 videos, te invitamos a ver el artículo La evaluación formativa en educación física. Aquí tienes el link, pero también te lo dejamos en la descripción.